Amigos, continuamos con más aquí en Venga la Alegría. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Amigos, Mi querido Sergio, oye, qué honor que estás en espectáculos. Nunca te había visto en espectáculos. Estoy escalando. Está muy bien. Ni una sola vez. Oigan, no, lo que pasa es que es día especial porque el día de mañana se cumplen 60 años de la muerte de Pedro Infante. Él falleció un 15 de abril del año de 1957. Fue un día que marcó la historia de México, la historia del entretenimiento mexicano, del entretenimiento latino, de la música, del cine. Del ídolo más grande que ha tenido este país, Totalmente. creo, compañeros. ¿Vamos a recordar ese día? ¿Quieres Por supuesto recordarlo? que sí. Lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba. Se cumplen 60 años del adiós a un ídolo. Pedro Infante fue considerado ícono de la cultura popular mexicana, tanto en la música como en el cine, con películas como Nosotros los Pobres y Los Tres García. Pedro Infante ha muerto. Su cuerpo entre un haz de hierros calcinado. Un golpe terrible ha destrozado el corazón del pueblo. Trágica muerte fue la del ídolo de Guamuchi. La versión oficial del accidente es que el lunes 15 de abril de 1957, José Pedro Infante Cruz voló como copiloto de Mérida a la Ciudad de México en una aeronave que a tan solo 10 minutos de haber despegado colapsó, dejando un hueco en el mundo artístico nacional. Solo queda llorar, saber sin remedio que se murió el amigo, que no estará más con nosotros. Miles de personas acompañaron los restos que, calcinados, llegaron en un ataúd a la Ciudad de México y recorrió las calles de la capital mexicana. Fue acompañado por el pueblo, que lo hizo grande, un cortejo innumerable de gente de todas partes y de todas clases sociales. Pero no era amado solo por quienes solo podían verlo en la pantalla. Lo amaban también sus compañeros de trabajo, que ahora lo llevan en hombros al lugar donde estuvieron los primeros estudios del cine mexicano, ante el Ariel. Se dijo que la única forma de identificar el cuerpo de Pedro Infante fue gracias a una pulsera de oro y una placa metálica en la cabeza por un accidente de años atrás. Las causas nunca se comprobaron. Unos dicen que fue por la falla de uno de los motores y otros por exceso de peso. El cantante en muchas ocasiones aseguró que nació para ser aviador. Aseguró también que debía ser hermoso morir como los pájaros, con las alas abiertas. De hecho, dijo que él iba a morir en un accidente de aviación. Pero existe una hipótesis de que no murió y fue víctima de una venganza de un importante personaje político por la disputa del amor de una mujer. A finales de los 80 e inicios de los 90, un personaje conocido como Antonio Pedro surgió. Un vagabundo y que decía tener vagos recuerdos de ser Pedro Infante. La similitud física y la de su voz llegaron a ser sorprendentes. Hay mucha gente que lo relaciona y usted varias veces lo ha negado. Y hay mucho... Cuidado con lo que se va a hablar, con respeto al público. Sí, señor. Me adelanté. Así es. ¿Antonio Pedro se parece a alguien? A Antonio Pedro. Después de 60 años de su fallecimiento, aseguran que el fantasma de Infante ronda por su antigua casa en Yucatán. Se dice que una silueta aparece por lo que fue su habitación, así como en su piscina. La gente se apresura por las calles de La Habana, el cine se alborota para llenar la palangana. ¡Ay, mamá! Nació en 1917 en Sinaloa. Fueron 8 hermanos y en 1939 emigró a la Ciudad de México para comenzar su carrera en la pantalla grande, destacando rápidamente en cintas como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, sin dejar de lado el largometraje Tizoc, al lado de María Félix. Pedro Infante, uno de los grandes de la época de oro del cine mexicano, a los 60 años de su partida. ¿Es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
El adiós a un ídolo que recordamos esta mañana aquí en Venga la Alegría y que por supuesto muchas personas ahí en casita pues recordarán todavía anécdotas, ¿no? Precisamente, viviendo sus películas. Son sus 60 canciones. años que obviamente por edad pues no nos tocó a nosotros, ¿no? Pero cuando fallece Juan Gabriel se hacía esa similitud de la cantidad de gente que despidió al ídolo, aun cuando la televisión no tenía tanta penetración como ahora. No había internet, no había las comunicaciones que hay hoy en día que de cierta forma ayudan a congregar. No le quito ningún mérito a Juan Gabriel, por supuesto, pero eso ayuda a congregar pues miles y miles de personas. Cuando Pedro Infante fallece eso no existía y aún así el pueblo salió a las calles de forma Inaudita, impactante, claro. impactante. A mí lo que me sorprende mucho, tengo 17 años trabajando en Televisión Azteca y cada aniversario luctuoso de Pedro Infante, hay gente allá afuera, jóvenes, no tan jóvenes, ¿no? Vestidos de Pedro Infante, Imitadores. que quieren saludar a Pedro Infante. O sea, hoy la gran mayoría del país no había nacido cuando Pedro Infante murió, deja tú cuando estaba en esplendor. Ahora, Y sin embargo sigue siendo el ídolo máximo. no, es increíble que si se programa alguna película de Pedro Infante, tiene altos niveles de audiencia. Totalmente. O sea, y ya pasaron muchísimos años. Creo que Vamos eso no sucede con él. a recordar algunos datos interesantes de Pedro Infante, como por ejemplo los que les vamos a presentar a continuación. Bueno, ya lo dijimos, él falleció el 15 de abril del año de 1957. Había volado casi 3,000 horas, lo que para una persona, pues, no profesional o que no se dedica a esto, eran muchísimas horas arriba de un avión. Él ya había sufrido 3 accidentes aéreos previo al accidente fatal que le quitó o le arrebató la vida. 3,000 horas no sabemos si muy buenos. Sí, muy bueno, ¿verdad? Pero de que las voló, fueron 2,995 en específico. También gustaba de viajar a Mérida, donde hacía obras de caridad. Él era un hombre muy caritativo, de verdad. Era un hombre que gustaba mucho por ayudar a los demás. Se hizo un monumento en el lugar del accidente que nombraron Plaza Pedro Infante, que no fue el lugar donde cayó el avión, pero a unas cuadras en donde desafortunadamente, pues se dice, perdió la vida. Padeció el poliomielitis cuando tenía tan solo 11 años de edad. Entonces él No iba, sabía eso, fíjate. él iba a No, porque no centros. tuvo ninguna secuela, ¿no? No tuvo ninguna secuela, afortunadamente salió bien librado de este padecimiento y bueno, ya que hizo un poco de dinero, ya que bueno, las películas y su música le dejaron buena economía, él iba a los centros que se dedicaban a ayudar a los niños con poliomielitis y ayudaba de manera o de forma secreta. Fíjate, uno que yo podríamos sabía decirlo. es que tenía diabetes. También tenía diabetes, Ajá. esa no me la sabía. Yo sabía que tenía diabetes, digo, entre muchas cosas que de pronto vas investigando del ídolo, ¿no? Que por eso también era una persona que no tomaba, no bebía. No bebía ni una gota de alcohol, no le gustaban las fiestas, era muy familiar. También le apodaban la oreja de oro porque dicen que a él canción que escuchaba se la podía aprender en tan solo 15 minutos. Como memoria fotográfica, pero con el Totalmente. oído. Un dato bien interesante que diste, que poca gente sabe, lo diste en la nota, es que nace en Mazatlán, Sinaloa. Total. Todo el mundo cree que es de Guamúchil, evidentemente por el apodo y porque ahí creció, se lo llevaron desde muy, muy, muy pequeño, pero nace en Mazatlán. Exactamente, él fue actor, fue el actor mejor pagado del cine mexicano en su tiempo y hasta la fecha dicen que lo ha sido. Fue abuelo, su abuelo era carpintero y de ahí aprendió este oficio y Pepe bueno, Toro. también dominaba todos los instrumentos musicales, y no es que Wow. casi todos los instrumentos musicales. También fue ídolo de Jorge Negrete, a pesar de que, bueno, de alguna manera fueron, se puede decir, contemporáneos. Más ¿no? bien fue, o sea, era ídolo, su ídolo era Jorge Negrete. Su ídolo era Sí, Jorge sí. Negrete. Porque totalmente. ahí hay una gran anécdota. Cuando hacen 2 tipos de cuidado, Pedro Infante se dirigía a usted siempre hacia Jorge. Hacia Jorge Negrete. Porque le daba una vergüenza terrible actuar al lado de él. Básicamente porque le decía que él sí tenía voz, ¿no? Era un tenor, Jorge Negrete. Y bueno, Pedro Infante, bajo la estricta técnica vocal, bueno, era entonadón, ¿no? Entonces le daba muchísima vergüenza. Y un día llega Jorge Negrete y le chulea una corbata que traía fuera del foro de filmación, le chulea una corbata que traía Pedro Infante. Y en ese momento lo que hace Pedro Infante es quitársela y todo el tiempo era así, señor, ¿cómo está? Porque para él era ver al más grande, a Jorge Negrete. Sí, pero que trae el Qué gran estilacho No, hombre. de Pedro Infante, la calidad interpretativa que tenía era enorme. Y además su galanura, por supuesto, también lo hizo ser un poquito ojo alegre, porque imaginen ustedes, se dice que tenía más de 30 hijos que dejó regados por toda la República Mexicana. El Pero lugar eso no donde es ser pisaba ojo dejaba un alegre. hijo. Bueno, Eso es ser muy querendón. muy cariñoso. o sea. ¿Cómo dices lugar donde pisaba? Lugar donde pisaba, literal. Vamos a recordar precisamente la familia de Pedro Infante y lo que ha sido hasta este
este momento, pues obviamente sigue generando muchísimas regalías, muchísimo dinero, el gran ídolo de México. Pedro Infante grabó 58 discos, es sinónimo de oro puro, y es que a 60 años de su muerte sigue vendiendo cualquier cantidad de objetos relacionados con uno de sus más importantes personajes. Estamos hablando de Pepe el Toro. Las jugosas ganancias que cada año genera desde su muerte se multiplican y sus hijos se dividen las regalías de los trabajos en cine y en el mundo musical, que genera todos los días. Cada 15 de abril, artistas y ciudadanos se dan cita en la esquina de la Socorrito, sitio en donde cayó el avión para rendir un tributo con la música de uno de los hombres más queridos de México. Ay, cantaba de pasión mortal. La familia Infante Torrentera registró el nombre de Pedro y su figura como una marca. Y es así como, de acuerdo a la ley, nadie puede lucrar con su nombre e imagen. Las ganancias por la venta de sus 58 discos son estratosféricas. Se convirtió en padre por primera vez a los 17 años y son ahora sus hijos, su ascendencia, los que ven el futuro de lo que su padre cultivó con cariño y desinteresadamente. Decenas de supuestos hijos han aparecido a lo largo de los años, mismos que se han sometido a pruebas de ADN y que han arrojado resultados negativos. Solamente él sabe cuáles son los hijos reales. Pero bueno, pues sigue generando miles y miles de pesos, por supuesto, las ventas de sus discos, las regalías de sus películas, que fueron... Que solo están para los hijos reconocidos. Totalmente. Los que reciben. Y ahorita la que lleva la batuta, Lupita Infante Torrentera, quien cada 15 de abril, por supuesto, hace una serie de homenajes innumerables a lo largo y ancho de la República Mexicana. Siempre hay algo en el cementerio. De todos los ídolos, o sea, Cantinflas, Tintán, Jorge Negrete, etcétera, ese es mi favorito. Totalmente, Pedro y el de Infante, muchísimos mexicanos.